Leandro Giraudo es un arquitecto cordobés con raíces en Mendoza. Su carrera se basa en la teoría y la práctica constantemente. Dirige su estudio de arquitectura y también su taller en Arquitectura 5B del Taller Mediterráneo. Hoy vamos a entender por qué hay algo que no termina en la obra, sino que sigue en cómo se piensa, se discute y se transmite. En esta charla vamos a ver cómo se transforma una mirada y qué pasa cuando la arquitectura deja de ser solo un objeto y convertirse en una forma de entender el mundo. Bueno, estamos acá con Leandro Giraudo, arquitecto de la provincia de Córdoba, pero bueno, sería bueno que nos comentes un poco tus inicios, cómo fue que llegaste hasta acá, de dónde venís y... Bueno, yo llego hasta acá porque fui tu profe de la Facu. Mucho gusto tuve de ser tu profesor. En un año que no fue fácil, me acuerdo que hicimos la estación Mitre, la estación de trenes. Y era un proyecto difícil, era un proyecto que no era fácil de encarar y tengo buenos recuerdos de eso. Tengo buenos recuerdos de ustedes, del grupo. Estuvo bueno el año. Y bueno, y estoy en Córdoba porque me vine a estudiar desde Mendoza a Córdoba y Córdoba es una ciudad linda, es agradable, es lindo migrar a Córdoba. Es muy abierta, una ciudad que al principio te enamora, te encanta, te gusta, te volvés loco. Yo venía de Mendoza, de una ciudad más fría, gente aprisionada por la montaña, con muchos paradigmas, socialmente muy como... ah, muy de derecha, por así decirlo, socialmente, Mendoza Sí, sí. capital. No me gustaba, no me sentía bien. Y Córdoba es una ciudad que es abierta, es cosmopolita, tiene cosas lindas. Bien, está bueno eso que decís del tema de la ciudad, de cómo, o sea, vos nombraste que al principio te encanta, después uno empieza a encontrar, obviamente no te deja de gustar, pero uno empieza a encontrar como esas variables que tiene la ciudad, que tenés lo bueno y lo malo, pero que hacen a esa congestión, que es lo que uno puede apreciar de una ciudad, ¿no? Tipo, lo que es la congestión en el sentido de la variable de Sí, de las función, mezclas, de de la la mezcla que hay. superposición, de la acumulación, de ese registro múltiple que tiene, de Tal diferentes cual. lecturas. Sí, obvio. Córdoba es apasionante y al mismo tiempo es frustrante. Córdoba es una ciudad llana, chata, cerrada. Hoy, actualmente, Córdoba tiene una posición eh, política que está, por ejemplo, como muy eh, en lo contrario a lo que yo pienso. Entonces, como una ciudad que me cuesta vivir hoy, Claro, ¿no? sí, sí. Es una ciudad muy encerrada en sí misma, que ha perdido un poco como su, por así decirlo, su historia como cultural de centro Sí, sí. de las luchas sociales. Tal cual, incluso, Esas cosas hoy me están costando de Córdoba porque no se ven. sí, ¿Viste? sí. Vamos a una marcha por la facultad, por la universidad, por algún reclamo. Bueno, por ejemplo, ahora estamos viviendo una situación muy complicada en la facultad, en la universidad en general, que no se cumple la ley de financiamiento. O sea, estamos como Tal cual. una situación que debería sentirse más conflictiva a nivel social y Córdoba yo la siento como muy adormecida. Entonces esa es la Córdoba que hoy no me gusta tanto, ¿no? Sí, incluso quizás una de las mayores luchas o logros que ha tenido Argentina se han dado acá Por supuesto, Córdoba con las fue de manifestaciones, avanzada en un digamos. montán de cosas. Tal cual, es una ciudad que tiene muchos, eh, como diría, como muchas revoluciones, se anima a dar un paso y para lo que son las provincias del interior, digamos, es Sí, como, sí. y para lo que es más también el norte y noroeste del país. Así Eh, que bueno, Córdoba tiene eso y hoy estoy viviendo una Córdoba que, que me sigue gustando. Mi hija va al colegio secundario, mis amigos están acá. Me te gusta. hiciste una vida acá, digamos, a pesar de que venís de fuera, digamos, que eso es, Sí, no volvería a Mendoza, para nada, no volvería. La verdad que me gusta Córdoba. De acá a jubilarme en el Mediterráneo, siempre digo lo mismo. está Una bien, casita en el sur de España o una cosa así, ¿no? El sueño de sí, un sí, viejo jubilado, tomar sol todo el día en la playa. Pero bien, bueno, mientras tanto acá estamos, trabajando. bien. Y tus comienzos en la carrera, ¿cómo fueron?
la vida, digamos, de estudiante? ¿Cómo fue también que llegaste? Porque vos no llegaste a estudiar arquitectura a Córdoba. Sí, yo a Córdoba vine a estudiar arquitectura. Vos viniste. Estudiaba ciencias políticas en Mendoza. En Mendoza. Y no me gustó la carrera, tenía cosas que no me gustaban. Toda la vida me había vinculado en el secundario a la diplomacia, iba a los modelos de las Naciones Unidas, creo que alguna vez te conté. Sí. Entonces quería estudiar relaciones internacionales. Y bueno, al final terminé estudiando arquitectura como esa capacidad, o por esa capacidad que tenía la arquitectura de ser arquitecto en cualquier lado. O sea, en cualquier lado del mundo, claro. En cualquier momento de la historia, yo iba a seguir siendo arquitecto, iba a tener trabajo. Entonces eso me empujó a venirme a Córdoba. Claro. Y bueno, y mi vida profesional empieza cuando me recibo, y mi vida académica, mi vida disciplinar, si pudiéramos como entender esas dos dimensiones de la arquitectura, la disciplinar empieza cuando empiezo a hacer adscripto en la facultad y a empezar a meterme de vuelta en las facultades de otro lado, con ganas de usar la facultad como un lugar de investigación, de aprendizaje, de formación y al mismo tiempo de divulgación o de compartir eso que estaba viviendo, que era esas ganas de aprender y de ver la arquitectura desde otra forma. Porque claro. Además, es lo de seguir aprendiendo, digamos, porque uno cuando enseña, yo fui adscripto también 4 años, y yo creo que lo que uno más se lleva es todo lo que aprende a partir de todas las exploraciones que puede encontrar en los talleres, digamos, de arquitectura. Sí, se aprende, es verdad. Tiene todo, ¿no? Porque es un trabajo al mismo tiempo. Sí, obvio, igual. Es un trabajo, hay que ir y hay veces que no es nutritivo ese trabajo. Pero en la masividad, en lo colectivo, en las discusiones, en las charlas, eso termina siendo muy nutritivo. O sea, cuesta encontrarlo. Estamos en un momento donde cuesta encontrarlo. Una de las particularidades que tiene esto es que una de las universidades más masivas es, digamos, la de Córdoba, y lo que dijiste vos, el tema de la masividad, el tema de tener, no sé, 30, 40 53 chicos, 50, tengo este año. 53 alumnos en un solo taller, que suelen ser 5 o 6 talleres. Y son 53 opiniones distintas que están ahí empujando. Lo que cuesta encontrar hoy es eso, esa opinión personal, están como más guardados en las redes, los chicos, los estudiantes están como más retraídos, son más, o yo los siento más libres, con más ganas de hablar, de expresarse en las redes que en la realidad, en el face to face. Sí, entonces, sí. Eso es lo que está costando encontrar, pero bueno, está ahí siempre. Las redes han pasado a ser como el alter ego de las personas, ¿no? Donde las personas se revelan. Y ponele, vos nombrabas esto, el tema de lo institucional y el trabajo, digamos, lo profesional y lo disciplinar. Eso, lo profesional y lo disciplinar. O la teoría y la práctica. Cuando vos haces esa transición, digamos, ¿en qué momento sentís que te expresás, digamos, en plenitud que diseñás? Digamos, que es lo rico que siente uno cuando diseña, es sentir que le estás dando tu gusto, digamos, por así decirlo. Bueno, ahí me gusta porque vamos como a entrar un poco en el tema, y es una de las preguntas que tenías ahí, que era si vos sentías que esa modernidad, estas cosas todavía estaban ahí jugándote un poco, como a presionarte un poco, ¿no? Yo creo que cuando vos empezás como a meterte, o lo voy a dar desde mi punto de vista, en la vida disciplinar, empezás a formarte, empezás a releer cosas, empezás a dar clases, a formarte para dar clases también, hay como una cuestión dual. Por un lado te empoderás, te enriqueces, te formás, empezás a encontrar mucho más espesor, mucho más layer, empezás a tomar como conciencia de la capacidad que tiene el proyecto para transformar, y cómo ese proyecto al mismo tiempo es como un dispositivo que va como creciendo, ¿no? Tal cual. Y al mismo tiempo, o sea, que esa cosa como de empoderamiento, de crecimiento personal, al mismo tiempo, yo por lo menos lo siento en los muy disciplinares, en los arquitectos, como que no que nos gusta decirnos, pero que estamos como más vinculados a la disciplina, hay al mismo tiempo como una especie de opresión, ¿no? O sea, la disciplina, por un lado te
te emancipa, vamos a suponer eso, te emancipa, te empodera, te da un punto de vista, te permite ver otras cosas y eso te da herramientas para proyectar, para mejorar, para hacer mejores proyectos, tener mejores trabajos, o sea, para un montón de cosas, pero al mismo tiempo es como un ente de opresión, ¿no? Que está siempre como diciéndote, no, eso no es puro, eso no es, a mí no le gustaría, es como que... Sí, son como muchas opiniones, quizás como, mucha información. Como si tuvieses a Mies, a Le Corbusier, a 3 o 4 tipos de la historia que amaste, que bebiste, que usaste como insumo y diciéndote no, por ahí no, ojo. Entonces creo que en ese aspecto la vivimos desde un lado muy lindo, pero al mismo tiempo muy opresiva. Y en esa opresión que yo creo que la disciplina hace, perdemos esa capacidad de libertad y de divertirnos en la disciplina. Y eso es algo que yo por lo menos ahora me estoy replanteando, empezar a ser un poco más divertido, empezar a jugar un poco más. Y justamente cuando leí tus preguntas y todo eso, lo quería vincular a ese lado, ¿viste? Sí, porque, por ahí va. Porque creo que es lo que no hay que perder, ¿viste? Esa cosa... La expresión, digamos. La expresión, la capacidad de divertirte, la capacidad de disfrutar y empezar a pensar que esa disciplina también es contradictoria, es compleja y no es esa especie de disciplina blanca, pura, moderna, que tanto amamos, pero que también hay que despegarse, ¿no? ¿Y qué es lo que, por lo que vos crees, digamos, que se ha generado eso, digamos, de que nosotros hoy estamos a 100 años prácticamente de toda esta manifestación que afloró, que venía desde la primera revolución industrial hasta la segunda, que lo que hace que hoy en día nosotros al momento de diseñar estemos encasillados en cinco puntos que nos reúnen la arquitectura. Porque no hay nosotros usamos siempre algo que es, no hay recetas, no es siempre el mismo proyecto, pero siempre terminamos cayendo en, a ver si cumple los 5 puntos, y si los cumple es buena, uno se queda contento y dice, esto está bueno, uno se siente feliz y dice, pero pasaron 100 años. Uno se siente feliz porque se siente parte de. Puede ser, sí. Creo que cuando uno hace algo que es parte de ese lenguaje, esa historia disciplinar, porque es un lenguaje, ese lenguaje, vos te sentís parte, vos decís, che, metí una palabra, metí una tilde, ¿entendés? Claro. Te sentís parte de un lenguaje que obviamente amás. Bueno. Pero la arquitectura siempre fue así. La arquitectura creo que es el arte o la disciplina más autónoma que existe. O sea, no es algo que digo yo, o sea, el concepto de autonomía en la arquitectura es súper antiguo, pero habla de que la arquitectura solo puede construir nuevo lenguaje, puede construir nueva arquitectura, solo basándose en ella misma. O sea, reinventándose, regurgitando sus propios lenguajes. O sea, todo el tiempo la arquitectura se mira a sí mismo y vuelve a escupir, por así decirlo, y vuelve a tragar y a escupir. O sea, no es el término lindo para esto, pero quiero decir esta cosa como que resurge constantemente a partir de ella misma. De sí misma. Pero hay algo ahí también de que la arquitectura en esto de la disciplina también es muy interdisciplinar. Nosotros podemos recurrir a muchas disciplinas y constantemente también se recurre. Nos podemos basar en muchas disciplinas para llegar a la arquitectura. Pero mira, vos te sorprendés de que después de 100 años, vamos a suponer, creo que en 1923 Le Corbusier escribe hacia una arquitectura que cambió obviamente el devenir. O sea, hace 103 años Le Corbusier compagina esos apuntes que había hecho para la revista, los pone en un libro, pone nuevas fotos y arma el libro que, obvio, que aparte de definir los 5 puntos de la arquitectura, dice cómo deben ser las cosas, encuentra que ahí hay una verdad, que ahí es donde tenemos que ir, que la arquitectura se estaba quedando atrás de la... Bueno, todo lo que ya sabemos de hacia una arquitectura y lo que hizo Le Corbusier y la modernidad. Pero si vos te pones a pensar, Le Corbusier se estaba enfrentando a compañeros, a colegas, que aún estaban regresando y siguiendo con paradigmas del clasicismo. O sea, estaban... sí, tal cual. O sea, en ese momento de Le Corbusier,
estaban todavía repitiendo cosas de hacía 400 años. Tal cual. Fue como... Y si bien los tiempos han cambiado, pero Sí. los tiempos de la arquitectura siguen siendo los tiempos de la arquitectura, porque los tiempos de la arquitectura no son los tiempos de las redes sociales. Tal cual. El tiempo de la arquitectura es cuánto tarda un hormigón en fraguar, cuánto dura este edificio construido. O sea, la arquitectura tiene un tiempo que nos supera a nosotros. Y la relación que tiene la arquitectura con la obsolescencia, Sí. con lo obsoleto, las cosas que quedan obsoletas, el tiempo, ¿cuál es? O sea, la Bueno, referencia que le das vos. De eso quería hablar, mira. Hay una de las... Cuando vos me pasaste como el guión, los temas que íbamos a tocar, había lo primero que empecé a leer de lo que vos me leíste, de esta idea de las ruinas, de la obsolescencia, me hizo acordar a un artista que me gusta, que lo conocí en el Museo del Prado, que es Claudio de Lorena, un francés, 1700, 1750, trabajó toda la vida en Italia, y Claudio Lorraine, le decían Lorraine, como Lorraine la madre de Marty McFly, Lorraine. Y Lorraine, o Claudio de Lorena, pintaba unos paisajes asombrosos. O sea, son los cuadros más lindos que yo he visto en mi vida, ¿no? O sea, son unos cuadros que siempre están configurados a través de 3 o 4 ruinas, una antigua columna, un Partenón. Generalmente siempre hay una arquitectura clásica en ruina, en una escena de un puerto, de una despedida, de un pastor cuidando las ovejas, de un viajero llegando a un pueblo. O sea, siempre está la ruina, la luz, el espacio ese que se configura entre una luz, generalmente amaneceres o atardeceres, y son paisajes que son increíbles. Y esa ruina que está ahí, siempre permanente, porque te das cuenta que es una ruina, no es que él está dibujando algo de hace 1100 años, no, él está dibujando algo contemporáneo, pero con ruinas de 500 o 700 años. Entonces, como que eso fue lo primero que me hizo, como esta idea de la ruina... como épica, digamos. Épica, exacto, la ruina feliz, el sueño de la ruina, ¿no? O sea, cómo esa ruina va mejorando con los años. Todo lo contrario a lo que vos planteás, que es la obsolescencia. Él plantea la antiobsolescencia de la ruina. Es, a medida que pasan años, y es lo que él va retratando en sus paisajes, las ruinas cada vez tienen como más capas de historias, más belleza por sí mismo, por ser justamente eso, ¿no? Como el testigo, que a mí hay una frase que me gusta, que lo escuché hace poco en un podcast también de arquitectura, que decía que la arquitectura era el testigo insobornable de la historia, ¿no? O sea, que había en esa ruina, en ese testigo, por eso te decía que el tiempo de la arquitectura es otro. Hay una verdad, digamos, hay algo que atraviesa los tiempos, que atraviesa los sistemas y que sigue ahí. Y eso creo que es como el punto de partida de esto de las ruinas que vos hablas. Sí. Bueno, eso está como interesante, el tema de la relación que decís vos entre la anterruina y la verdad del edificio, digamos, lo que es, digamos, la descripción y lo que uno ve. Claro. Ahí hay como una suerte de ficción, ¿no? Esta relación de la arquitectura y el arte, cómo se lleva a cabo y cómo la ficción logra mantener y estirar a la arquitectura también, porque hay un relato bueno, sobre una pieza específica, digamos, de la arquitectura, que la mantiene viva prácticamente, la mantiene viva y la estira. Porque es también lo que decís vos, digamos, es un edificio, es algo que está roto, que quizás uno lo ve y dice esto está acabado, pero se lo sigue estirando, digamos, con la epicidad que tiene. ¿Cuál es el punto en el cual la arquitectura logra envejecer siendo épica y cuándo no? Digamos, ¿en qué momento eso colapsa y se viene abajo? Digamos. Sí, creo que en ese aspecto el colapso es más de la ficción que de la arquitectura en sí. O sea, colapsa el relato que la sustenta o que la sustentó y aparecen otros nuevos relatos. O sea, que hay un colapso por ahí del discurso, del mensaje, pero creo que hay cosas que superan ese relato, ¿no? Sí. Mira, ¿viste la película de... la nueva, no me acuerdo, te iba a decir es la de Adrian Brody,
La del este tipo arquitecto que va a Estados Unidos. Ah, la de El ¿Cómo es que Brutalista. El Brutalista. Sí. Bueno, en El Brutalista, a mí me encanta, Sí, muy bueno. me encantó la película, pero se ve algo que es clave. Cómo él arma una ficción, él le arma una ficción al tipo que va a construir la casa solamente para que la construya, para que ponga la plata, para que ponga los materiales, para que lleve a la gente y para que... Por detrás, Sí. cuando él lo van a premiar, que le dan ese premio en Venecia o en Italia, lo premian y empiezan a contar un relato, una ficción de esa obra que vos habías visto durante 3 Sí, horas era- construirse, donde no había una sola palabra de ese relato en la película. Claro. Y ese relato enmascarado que tiene, yo creo que como él lo hace en la película, y la película es brillante, lo han hecho todos los arquitectos, o por lo menos Bueno. todos lo hacemos. Eh, todos tenemos un relato personal o una ficción personal que esa obra va y que no se le puede explicar al cliente o se le explica al cliente, pero que él no es parte de todo ese relato. Porque ese relato es disciplinar. Claro, tal cual. Entonces vos no podés, con ese relato que es ultradisciplinar y endogámico, que seguramente es el objeto de ese diseño y es el fruto de toda esa reflexión, Sí, sí. transmitírsela a la persona que va a construir. Algunos casos sí, hay un montón de arquitectos que Sí, o tienen gente que clientes realmente le que interesa. valoran la arquitectura como un hecho artístico contemporáneo, de vanguardia, y lo van a hacer, pero no es la arquitectura que construimos todos los días. Entonces hay como una ficción que cuando le das la llave al cliente ya está muriendo un poco y perdura en vos, tal cual. ¿entendés? Incluso- Perdura en las publicaciones, perdura en un montón de cosas, sigue estando. Incluso en uno, yo creo que muchas veces pasa de que en un momento muere antes de que se termine la obra, que entra como esa duda acá le hubiera hecho esto, Sí. acá capaz que esto hubiera quedado mejor así o asá. Es algo que suele pasar, creo que nos pasa a todos igual. Todavía no se termina de concretar y ya estamos dudando de que si sirve o no, o si es lo que nos hubiera gustado. Bueno, y sobre esto que hablabas del colapso, para seguir como este arco argumental que estaba armando, para venir a charlar con vos, estaba pensando en Piranesi, un italiano, 1760 y pico, conocido también, Sí. ya lo conocemos, lo hemos visto en la facultad. El tipo pintaba unos grabados, creo que fueron 30 grabados, 16 grabados, no me acuerdo si así, que eran cárceles imaginarias. Eran unos Mirá, cuadraditos así. Bueno, la cosa es que estas cárceles imaginarias que él dibuja son ruinas, son espacios grandes, con arcadas, con columnas, son ruinas arquitectónicas, pero están mezcladas con máquinas de la época. Escaleras que no llegan a ningún lado, poleas, cosas que están colgadas, molinos que están rotos. Sí, sí. O sea, esto de la ruina, ¿viste? Que estabas hablando vos y del colapso. Bueno, él es como que ya la ruina nace así, ¿entendés? O sea, él crea estos espacios arquitectónicos que son fantásticos, son como esos cuadros de Escher, un poco, Claro. que no ves, no entendés bien por dónde está, y son fantásticos y tienen que ver con esto que vos hablás de la ruina y del colapso, pero él ya lo plantea de forma preconcebida. O sea, el colapso ya Claro. existe en el momento de la concepción de esa arquitectura, ¿viste? Eso está bueno porque quizás en algún punto es como que llega, es como que ya viene obsoleto o ya viene... Se anticipa. Se anticipa. Para mí se anticipa a esta cosa de que el tiempo, y de que esto que vos hablás, que es lo que me gusta del manifiesto que hablás, que nosotros no construimos edificios sino resistencias temporales. Yo creo que Piranesi la vea, esta idea de la resistencia temporal, dice, bueno, ¿cómo construyo, cómo me imagino esto ya en colapso, ¿no? Entonces, Sí. son fantásticos los dibujos y te atrapan. Es como si Claudio de Lorena era como el sueño idílico Sí. de la ruina, bueno, esta es la pesadilla de la ruina, ¿no? O sea, te Tal sentís cual. inseguro, se te va a caer algo, hay algo girando que se mueve, que es como la hélice de un barco,
o sea, te oprime, es un espacio inabarcable al mismo tiempo porque no tiene fin, hay pasadizos, túneles. O sea, se escapa como de esa cosa idílica, hermosa de Claudio Tiene de muy Lorena, presente, ¿no? digamos, el tema del tiempo, ¿no? Sí, 100%. Y la relación, digamos, vos en el hacer, digamos, vos, el lugar que le das al tiempo, ¿cuál es? Y yo estoy aprendiendo del tiempo. Mira, estoy aprendiendo de cómo el tiempo construye arquitectura. En nuestra facultad, por lo menos las cátedras en las que estuve yo, pero creo que nuestra facultad debe y les debe a sus estudiantes y nos debe a nosotros mismos una enseñanza más volcada a cuestiones de la arquitectura. No es tradicional, pero es esencial. O sea, el tiempo, el espacio, la luz, cosas que en todas las escuelas de arquitectura se ven, en la nuestra pasan, o sea, tiene más peso. Lo que hablábamos del aroma, Claro, nuestra facultad tiene más peso capaz que una materia de instalaciones 2. Ojo, son súper valiosas y tienen que estar. O el diseño de un herraje de un mueble que un ensayo de la luz, del espacio, de esto que hablábamos que es como la cuestión áptica, que estábamos acá en este estudio, y hablábamos de que la arquitectura no solamente es una cuestión visual, sino que tiene olor, tiene olfato, tiene tacto. Y eso que hace el interiorismo, que es traer esas sensaciones, esos sentidos, poner esos sentidos en juego otra vez, eso es algo que nuestra escuela de arquitectura no tiene. El año pasado estábamos charlando con nuestros compañeros, creo que yo estaba hablando sobre esto que no estábamos como encontrando ese goce, y le digo, nos llega a ver un italiano, nos llega a ver un chileno, lo que damos, lo que enseñamos, se nos va a cagar de la risa, decía yo, ¿entendés? Como nos va a ver como uno, porque, o sea, y relacioné a Chile y relacioné a Italia como dos puntos como distintos, pero periféricos también, donde la cuestión espacial, donde la cuestión material, donde la cuestión del tacto, de la luz, es mucho más importante que lo que lo vemos nosotros. Y la luz es la que construye el tiempo. Entonces, cuando vos hablas del tiempo, vos en el Te Manifiesto, te referís casi como un tiempo, por un lado programático y por otro lado como sistémico, ¿no? Como el tiempo del sistema, ¿no? O sea, hablas de la entropía, de la capacidad de resiliencia que puede llegar a tener un proyecto, o al mismo tiempo lo contrario, el colapso. Bueno. O sea, que hay como una cuestión temporal, incluso vos planteás esta idea de la resistencia temporal. En ese aspecto, creo que hay que meterle una capa más a esa cuestión temporal. Sí, ¿no? Porque incluso lo que hablábamos, qué es lo que se mantiene y qué es lo que se puede mantener en esto de que el mismo tiempo va haciendo de que un edificio colapse, llegue a ser ruinas antes o después. ¿Qué es lo que puede llegar a cambiar? El sistema cambia, el edificio no puede cambiar en su estructura, en su megaestructura, digamos, en la macroestructura, pero y lo que hay que cambiar es el contenido. Es el contenido y de qué manera se puede hacer, ¿viste? Mira, Le Corbusier tenía una frase que decía, quieren flexibilidad, construyan muros de piedra. O sea, yo creo que va por otro lado, que va por ese lenguaje que tiene la arquitectura, que tiene la ruina, por eso me gusta lo del manifiesto. Y acá quiero meter al tercer ingrediente de esta historia que estamos contando, que es Robert Venturi. Lo leí hace poco, la verdad, siempre había estado en la facultad sonando, pero nunca le había dado importancia. Hace 4 o 5 años leí Complejidad y Contradicción y era 3 aprendiendo de Las Vegas. Y logré entender y darme cuenta el poder que tuvo ese libro para complementar, para agregar layers, para agregar significados, para agregar otras formas de ver las cosas. Complejidad y Contradicción fue el primero, creo que por las dudas lo repaso brevemente, pero hace como un análisis de imágenes, de cuadros, de fotos, de plantas,
hace un paseo por Borromini, Miguel Ángel, Palladio, o sea, los grandes del clasicismo, incluso Le Corbusier lo pone a Le Corbusier junto con estos clásicos, y empieza a encontrar que la arquitectura, obviamente que el objetivo del libro es depurar, o sea, sacarle a esa arquitectura pura de la que vos hablabas antes, sacarle esa cuestión dogmática, puritana, ¿no? Absoluta. Aburrida, digamos. Aburrida, por supuesto. Creo que él lo manifiesta de esa manera, ¿no? Que es una arquitectura aburrida. Menos es aburrido, dice. Menos es aburrido. Es, por lo menos todo el mundo habla de esa frase como que de él debe ser, de él seguramente. ¿Ese será Aldo Rossi? La menos es aburrido es de él, es de Robert Venturi. Y bueno, esta idea de agregar capas también está ahí, ¿no? Claro. O sea, demuestra sistemáticamente que lo pesado puede ser liviano, que lo simétrico puede ser asimétrico, que lo chiquito puede ser grande, que lo vacío puede ser lleno, que lo oscuro puede ser iluminado. O sea, todo el tiempo está mostrándote cosas de que vos decís, no, esto es así, y cuando lo mirás en profundidad, no, es así y así. Entonces, esto que él plantea, que es como la capacidad de la arquitectura de ser compleja y ser contradictoria al mismo tiempo, o sea, que no es ni lo uno ni lo otro, sino que es lo uno y lo otro, tal cual, y es lo que venimos hablando, es lo que le da a la arquitectura justamente la capacidad de resistir a ese colapso del que vos hablas. Tal cual. Después lo profundiza más en Aprendiendo de Las Vegas, hacen como un viaje de estudio con unos alumnos de la facultad y se ponen a medir, van hasta Las Vegas, miden la distancia que estaban del auto a los carteles, medían el tamaño de los carteles, tratando de ser como muy científicos, tratan de discernir de qué estaba pasando en Las Vegas, que era obviamente una ciudad construida para el automóvil, de luces, de escaparates, de vitrinas, todo era una especie como de fantasía, de relato, de esto que vos estabas haciendo. Que esa ficción, ¿qué era lo que estaba construyendo esa ficción? Y definen a partir del libro ese dos tipologías. Todo el mundo las conoce, la arquitectura pato, que estás en el dibujito del pato, que hay una obra en Estados Unidos, ahora es como una especie de lugar de peregrinación de arquitectos, que un granjero que vendía patos y huevos de pato arma al lado de la ruta como una especie de casita con forma de pato, con pico de pato, con ojos de pato. Entonces, obviamente que ellos lo llevan al ridículo y dicen, bueno, esta es la arquitectura y la función juntas, ¿no? O sea, esto es la apoteosis de cómo la forma sigue a la función o la función a la arquitectura. Y entonces, obvio que eso era la parte irónica, pero de cómo estaba por un lado esa arquitectura que seguía al pie de la letra, la forma, la función, esa como simbiosis. Y la otra, que es la que para mí, que es la más rica y que es la que te quiero hablar ahora, es la que descubren en Las Vegas, que le llaman el cobertizo o el tinglado decorado. Entonces ellos dicen que están esas dos arquitecturas dentro de la arquitectura popular, no disciplinar, no de las escuelas de arquitectura, o sea, de la arquitectura popular, que también la hacen arquitectos, que también la hacen ingenieros, pero que está por fuera de la disciplina, es popular. Bueno, acá hay arquitectura popular en Córdoba, en todos lados existe. Está al margen de la discusión disciplinar. Y ellos meten esa arquitectura popular en la discusión disciplinar, y este tinglado decorado era una especie de caja genérica de hormigón, de metal, lo que sea, y que por delante tenía un mensaje o estaba disfrazada de una pirámide egipcia. ¿Entendés? Entonces, ellos hablan de que la capacidad que tiene la arquitectura para resistir el paso del tiempo, para evitar el colapso, es el tinglado decorado. O sea, ellos dicen la arquitectura debe ser el tinglado decorado. La única forma que la arquitectura resista el paso del tiempo, se banque los devenires, incluso se banque este cambio de relato y el colapso del relato, que la hace en ese momento, y pueda seguir siendo, es que es un tinglado. Entonces, un tinglado decorado, ¿no? O sea, como el fashion building. Claro, imagínate que la idea del decorado ya
la modernidad ya lo estaba viendo como Sí, algo sí. muy mal, o sea, Como que era demasiado. como que no podía haber decoración. Entonces, eso que él siembra, que es esa complejidad y contradicción y la capacidad que tiene la arquitectura de ser un mensaje, de ser un relato más que otra cosa, y eso es lo que tiene que ver con la ficción que vos hablas, es lo que le permite adaptarse, resistir. Tal cual. Y eso me pareció que cerraba como esta idea de esta triangulación Con esa línea. entre el paisaje modélico, la ruina ideal, cambiando, el tiempo cambiando y la ruina ahí. La otra, la ruina pesadilla, la ruina que ya nace en ese colapso, ya nace Sí, sí. desfasada, vos hablas de un desfase, ya nace Desfase desfasada. La otra que tiene capacidad de acomodarse, gracias a su conceptualización tipológica o arquitectónica. Y bueno, creo que cerraba un poco eso, ¿no? Está bien. El tema de las ruinas accidentales, digamos, Claro, quizás exacto. siempre, quizás diseñamos arquitectura, pero siempre terminamos diseñando quizás alguna ruina y Sí, que y no- sea bien vista, tenga épica o no. Y eso que planteabas en el manifiesto, no sé si dentro del podcast o dentro de estas charlas lo vas a ir como soltando, pero esta idea de que nosotros no construíamos edificios, sino que gestionábamos resistencias temporales, Sí, empecé a pensar, digo, bueno, vamos a relacionarlo con un poco de arquitectura contemporánea, ¿no? Entonces, últimamente vengo dándole un valor a los Pritzker distinto, Sí. o sea, antes era una especie de Star System del cual yo no participaba, no me importaba quiénes eran, y hoy con el tiempo y con lo... Pasa que con el tiempo te das cuenta lo difícil que es hacer una buena arquitectura. Es dificilísimo. no, sí, O sea, tal es cual. re difícil. Pero tiene que ver justamente porque la arquitectura se gesta en un tiempo distinto a lo que se gesta, a lo que gesta el sistema. Por supuesto, sí. O sea, vos si necesitas hacer una arquitectura buena, que es algo que aprendí con vos. Yo siento que vos, trabajando, yo hice pasantías en tu estudio, Claro. y ahí entendí como la importancia de darle tiempo a un proyecto y cómo gestarlo de manera, la conciencia que le das. ¿Viste? Sí. A cada una de estos sistemas que conforman a una casa, digamos. Sí, Son todas cosas sí. que se entrelazan para hacer una sola, lo que termina viendo el cliente cuando a veces viene y lo ve determinado, pero bueno, sería la complejidad esa, digamos, de poder generar y gestar un proyecto en un tiempo que no existe hoy en día, creo, en el mundo. Sí, esto de que vos hablas de que el sistema ya crea cosas que están desfasadas, ¿no? O sea, Sí, desfasadas obsoletas, temporalmente y por lo tanto ya nacen con muy poca vida útil, Tal ¿no? cual. Bueno, el sistema capitalista es así, el sistema en el que estamos es así, y hay que resistir a eso, ¿no? Hay que resistir. Creo que a la arquitectura le sobra para resistir. A nosotros somos los que fallamos en eso, ¿no? Sí, puede ser. Y en es eso, verdad. por eso te digo que empecé como a vincular a unos Pritzker, ¿no? Entonces, el primero que te quiero nombrar que habla de la resistencia, no de la resistencia temporal, sino de la resistencia material, Sí. Pritzker 2021, Lacaton y Basal, ¿no? Ah, O sea, sí, Lacaton. ¿qué tienen ellos? Che, no hay que demoler, no hay que volver a construir, hay que resistir. O sea, este edificio tiene que resistir. Entonces, ¿qué hacen? Le inventan, le ponen una capa de ficción nueva. ¿Viste que vos hablabas de la ficción? Sí, no, incluso de la manera en la Hay- que ellos gestan sus proyectos, tiene como mucho relato. Claro, hay una nueva ficción, hay un nuevo pacto ficcional en esta calidad material, o sea, en esta arquitectura material, Sí. que va a resistir el paso del tiempo, no van a demolerla. Entonces, esa resistencia material con un nuevo relato, creo que es como, digo, si tu manifiesto habla de que ya las cosas nacen obsoletas, bueno, Sí. estas tres personas que te voy a hablar ahora están en la lucha contra eso. Contra la obsolescencia. Contra la obsolescencia, del programa que plantea uno. Claro. Porque eso es lo que termina quedando obsoleto, digamos, el programa. Claro. Por ejemplo, Lacaton y Basal tiene unas torres, que fue la más premiada en todos sí. lados, que el relato, la ficción es un nuevo jardín. Entonces le agregan un Le agregan un invernadero. cinturón. Claro, le agregan un invernadero como si fuese una mochila de cristal
y en algunas operaciones, en algunos departamentos abren las ventanas, demuelen los muros, crean una nueva puerta. O sea, en todos los departamentos hay una intervención particular de cada propietario, obvio, trabajo de participación, como muy profundo, donde el edificio es totalmente reciclado, remodelado y pasa de ser algo que estaba a punto de ser demolido a ser algo que hoy tiene un valor. Sí, también. Y me acuerdo cuando busqué las primeras imágenes de ese proyecto, de la Catoni Basal, tenían una imagen de la modernidad, de la idea de la modernidad con esas vistas tipo Mies van der Rohe, anchas, de piso a techo, de pared a pared, claro, infinitas. Entonces aparece un tipo dibujado con una camisa blanca viendo el horizonte. Entonces está la fotito de Mies. Después aparece otra fotito con la misma persona en, tipo, ¿viste la casa que está en Los Ángeles, que salió, es muy famosa, esa super foto? Sí. Que era barata y terminó. Claro, entonces aparece esa, pero vos ya ves más chiquitas las aberturas, ya hay como una... Y después aparece la otra, que está el mismo tipo de camisa blanca en uno de esos departamentos con una ventanita de 1,50 por 2, viendo esa ciudad, porque ni siquiera ese paisaje. Entonces, ellos le hacen como un hackeo a ese relato y lo van arruinando al relato, ¿entendés? Sí. Y le van poniendo una capa nueva, que me parece fantástico. Otro que me gustó mucho es un chino, Wan Shu se llama. Está bueno, ese salió en el 2012, un Pritzker más viejo. Sí. Él... ¿La Catoni Basal de cuándo? ¿2017? 2021 más o menos. Este Wan Shu, en vez de trabajar una resistencia temporal, trabaja en la resistencia en la memoria. Mira, él vivió un mundo donde no existían prácticamente escuelas de arquitectura en China. O sea, eran maestros, eran artesanos. No era un... Porque tiene que ver con esta cuestión de que sea imperial y demás. Y que sí, era como una cuestión cultural. Y en los últimos 40 años China, bueno, sabés que ha tenido un desarrollo exorbitante. Por ejemplo, nosotros ahora en unos meses nos vamos a ir a China a hacer un viaje de estudios. Hay una ciudad, Shenzhen, tenía hace 40 años 100.000 habitantes. Era una ciudad de pescadores, en el delta del río Las Perlas, tranquila. Es una ciudad de 100.000 habitantes, ¿qué es? Villa María, ¿no? Bueno. ¿Cuánto puede tener? Villa María, la verdad que no sé. Una ciudad sí. Pero ciudad tipo quiero decir una chata, escala ¿no? de ciudad, ¿entendés? De 100.000 habitantes. Y hoy tiene, después de 40 años, 40 millones de habitantes. 20 millones de habitantes. 20. Claro. En 40 años. En la misma mancha urbana. En la misma ciudad. Entonces, ¿qué ha pasado en China? Ha habido una demolición de la historia. Claro. Tremenda. Sí. O sea, China arrasó con todo, en estas ciudades sobre todo. Entonces Wan Shu lo que hace es construir a través de los escombros. O sea, a través de las ruinas de esas ciudades y de esos pueblos demolidos por el desarrollo, por el capitalismo y por ese desarrollo que tiene China. Bueno, este capitalismo en el modelo chino, pero bueno, es ese sistema de crecimiento y de enriquecimiento. Él construye sus casas, sus museos, con las obras de esas ruinas. Mira. Entonces recolecta tejas, recolecta ladrillos, y todas las obras son una especie de... Tipo gavión, digamos. Sí, gaviones, superpone tejas, tipo tiene una obra que creo que hay 4 millones de tejas y arma todas unas paredes con tejas. Entonces, él es un tipo que esa resistencia temporal de la que hablas, la busca desde la resistencia a la memoria, ¿no? Claro, bueno. Entonces, hay luchas frente a esa obsolescencia y él lo encuentra y él decía, nunca me imaginé ganar este premio porque, es más, estoy cada vez más alejado de esto, estoy cada vez más cerca de lo artesanal, cada vez más cerca de ir a hablar con la gente, buscar al tipo que hace la madera, o sea, esa temporalidad de ir vos a hablar con un tipo que hace que corta, que trabaja con la madera, juntos vayan a comprar la madera, lleguen, elijan la madera, la midan y digan, no, esta está húmeda, nos vamos a otro lugar, o la compren húmeda y esperen 3 o 4 meses
Claro. para que la madera esté seca. Bueno. O sea, toda esa temporalidad es obvio que fuera del sistema. Sí, No existe. Pero eso es Pero lo, está. La arquitectura pero lo eso es tiene. lo lindo de la arquitectura, justamente cuando uno la estudia, estudiar, no sé, a Wright, a Mies, qué sé yo, encontrás planos, no sé, acá mismo, Argentina que tiene la Casa Curuchet en La Plata, vos de la Casa Curuchet podés encontrar planos hasta del picaporte de la puerta tanto, ¿entendés? Cosas que Y nosotros estuvieron hoy... 3 años, creo, Sí, proyectándola. o sea, armando el legajo. Sí, sí. Pero bueno, O todas 2 esas cosas años. no sé, ponele, creo que le había mandado 15 planos Le Corbusier y el otro hizo más de 200. Amancio Williams hizo más de 200. Sí. Una cosa así. Pero bueno, eso es lo lindo de la arquitectura, que sea, va para mí, si uno pudiera mantenerlo, creo que es lo mejor. Porque después, si no, también al momento de la ejecución te genera problemas, resoluciones rápidas. Sí. Y después hay otra resistencia, que es que la última, esta de las resistencias, que me gustaron, como que al final esos Pritzker son antisistemas, ¿no? Claro, sí, sí. Que es Queré, el africano. Francis Queré. Ganó hace poquito. Él, si podríamos sintetizar, es como una resistencia bioclimática, ¿no? Una resistencia material también. Sí. O sea, trabaja con tierra, la tierra cuando deje de ser necesario va a volver a ser tierra, ¿entendés? Sí, porque se erosiona, Trabaja ¿no? con madera, trabaja con gente local. Entonces, había notado una frase de él que me encantó, que dice, la arquitectura no es un objeto, sino un proceso de resistencia frente a climas extremos y falta de recursos. O sea, Sí, o sea, lo usa, la utilidad, esa sería como la función, digamos. ¿Qué sería esa la es la función? función, ¿entendés? Resistir el paso del tiempo, no sé si el paso del tiempo, en este caso es resistir un clima extremo, poder albergar, qué sé yo, a X cantidad de niños en una clase sin material o a la sombra o bajándole la temperatura 5 grados. Sí, sí. Entonces, creo que la arquitectura tiene dentro de sí misma un montón de resistencias. Yo ahí te nombré 3, porque estaba como con lo de los Pritzker que quería Sí, ver, sí, qué no. sé yo, pero la arquitectura está resistiendo todo el tiempo. Sí, Y de la todos manera. tienen distintas formas de resistir. Sí, sí. Bueno, como para darle un cierre, ¿qué sensación te deja para como la visión de la arquitectura, vos que tenés como la parte disciplinar y... Mira, qué sé yo, estoy muy en proceso, ¿no? O sea, estoy muy dándome cuenta de algunas cosas, aprendiendo de algunos maestros, de algunas personas con las que trabajo, valorando más las buenas cosas. Mira, estoy como en un proceso muy del día a día, en el aspecto de que estoy tratando de vivir cada obra que estoy haciendo, cada proyecto que estoy haciendo, no como si fuese el último, viste, como ese cliché de vive tu día como si fuese Sí. el último, pero sí es lo más importante que me está pasando, siempre es, o desde hace un par de años, lo que estoy haciendo. Sí, se nota. Le estoy poniendo ganas, le estoy poniendo intención, me estoy capacitando, consulto más con ingenieros, o sea, abro más el proyecto a otras personas, estoy abriéndolo más, mucho más, estoy trabajando con otras personas que antes era más cerrado, Claro. lo estoy abriendo más y creo que esta idea de pensar que, yo no me acuerdo cuál fue, pero había un arquitecto súper famoso que le habían preguntado en una entrevista cuál había sido su mejor obra y era tipo Niemeyer, ¿entendés? Claro. O sea, podía decir, Sí, de 60 años para atrás podía empezar a nombrar y Claro, iba a seguir, sí. o sea, y 60 años más adelante, podés claro, decir, no sí. fue Niemeyer el que dijo la frase, pero fue un arquitecto de esta escala, digamos, de esa dimensión y dijo, y la próxima, la mejor obra es la Claro. próxima. Y yo creo que estoy en eso, ¿entendés? Estoy como hoy sintiendo que poniéndole mucha expectativa al futuro, muchas ganas al futuro, encantándome con nuevas cosas, desencantándome con otras, pero balanceando, ¿no? Balanceando y encontrando. Qué bueno que es eso. Bueno, justo dijiste la palabra encontrando.
lo bueno de cuando uno proyecta lo divertido, sorprenderse. Sí. Tener la capacidad de sorprenderse y la sensación que te deja cuando decís algo y decís, esto me encanta. Sí, mira, llevamos 15 días haciendo una planta, porque es una sola planta nada más, de un concurso que estamos trabajando, y son 15 días que estás como jugando al ajedrez. Sí, sí. O sea, porque el programa es, o sea, te dan un programa muy tacaño, minúsculo, de superficies mínimas. Entonces, nada, es como un juego de ajedrez constante. Terminás de dibujar y decís, ya está. Al otro día volvés y decís, no. Y ya quedó obsoleto al otro día. Yo soy muy de la planta, entonces estoy preso muchas veces porque estoy como entrándole y saliéndole. Y bueno, y es lindo, pero al mismo tiempo es súper tedioso, porque decís, basta, ya está, tiene que cerrar esto. Entonces tengo como eso que me divierto, lo disfruto, pero sufro muchísimo. Aparte me pasa que veo plantas o veo cortes y quiero hacer algo así, ¿entendés? Claro, los cortes son, y sé los que cortes. no me sale. Eso es lo peor de todo. Lo peor que tiene la arquitectura, que todo el tiempo te está mostrando que todo el mundo es mejor que vos, que es muy difícil que vos logres asomar un poquito la nariz, y sin embargo te sigue atrapando. Y al mismo tiempo, como para cerrar con este tema de la disciplina que empezamos, la disciplina que tenemos nosotros, de la que estamos, es la peor de todas. Es la peor. ¿Sabes por qué? Porque primero que es eterna. Sí. Se jacta de jugar con los dioses. O sea, maneja el tiempo y el espacio, ¿entendés? O sea, Dios creó el tiempo y el espacio. O sea, juega, digamos, con las variables de la creación de la existencia. O sea, habla con dioses romanos, griegos, de la arquitectura. No es... el altar. Claro, no es la semilla o el cereal o algo que, bueno, ahora... No, estamos hablando de algo eterno. Entonces, le rendimos pleitesía a una disciplina eterna. Dentro de ese rendirle pleitesía queremos entrar, queremos estar. Claro, queremos ser parte, queremos estar ahí. Y la arquitectura no hace otra cosa más que justamente dar de baja. Vos ya no servís, vos ya te olvidé. O sea, Niemeyer va a ser recordado 100, 200 años más, 300 años más. Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que Miguel Ángel, ¿cuántos años más va a ser recordado? Palladio. Y lo que pasa es que también son obras maestras, ¿viste? Claro, pero digo, van quedando muy pocos. Sí. O sea, de acá a 5.000 años... Si no te remontás, ponele a Palladio. Claro, o sea, de acá a 5.000 años, nada, pero nada va a existir. Y la arquitectura va a seguir estando. Y van a haber nuevos nombres y van a haber nuevos lenguajes. Entonces, como que le rendimos pleitesía a una disciplina que nos está diciendo todo el tiempo, olvídate, te voy a olvidar. En 3, 2, 1 vos no existís. Entonces, esa cosa como de rendirle esa pleitesía absoluta, es como una trampa que es linda, divertida, pero bueno. ¿Crees que en algún momento, ya que hablaste de 1.000, 5.000 años más adelante, va a pasar lo que pasa hoy con el tema de la arquitectura clásica, que tenemos como escudo poner en la arquitectura un templo que vaya mutando? Tipo, ¿qué será la tipología de la casa? ¿Cuál será? Mira, por ahí en eso no voy a ser más abstracto, pero yo creo que la belleza, las cosas bellas, permanecen mucho más que las cosas que no son bellas. Sí. ¿Y qué es algo? Bueno. Y por ejemplo, mira, Campo Baeza, yo el otro día cuando estábamos viendo quién iba a ganar el Pritzker decía, y se lo tienen que dar, son bellas las cosas que hacen. Campos Baeza tiene una obra en Uruguay, ¿no? En Uruguay no tiene, no, en Uruguay no. Campo Baeza es el español, que tiene obras maravillosas, casas increíbles, pero digo, es un tipo que tiene una reflexión sobre la gravedad, sobre el tiempo, sobre el espacio y sobre lo material, que es fabuloso, pero que cada vez me gusta más. Y no es Koolhaas, cuando terminé la facultad era Koolhaas, ¿entendés? Estaba como más en
en otra cosa. ¿Qué Hoy, tiene? hoy valoro ese dibujo, esa dedicación, valoro mucho lo artesanal y estoy valorando mucho el muro, estoy valorando Ah, sí. mucho el peso, lo tectónico. O sea, hay como La sensibilidad, digamos. Lo Sí, sensible. ¿Te estoy sensibiliza? amando el peso, estoy amando la gravedad resuelta a través de la continuidad y no de nudos. O sea, Claro. estoy amando los arcos, estoy amando el espesor, quiero hacer muros de 40, de 50. Estoy como en un momento en el que estoy amando cosas de arquitectos y de la arquitectura que no estaban en mi mapa hace 10 años. Mira, ¿te sensibiliza ver una obra de arquitectura así que esté como trabajada Sí, sí. Hoy, por ejemplo, la con ese arquitectura tacto? muraria, la arquitectura tectónica, la arquitectura que esconde las carpinterías, genera sombras, o sea, la arquitectura que se da cuenta de que hay como una cuestión medioambiental que hay que ganar y que esa ganancia no va a estar en la tecnología, en la multicapa, sino que va a estar en volver Ah, claro. atrás, en retraer las En Francis Queré, carpinterías, ponele. claro, en retraer, en generar sombra, en armar muros más espesos, más pesados. O sea, esa arquitectura me está gustando mucho y la estoy como valorando mucho. Me encanta. Bien. Creo que el devenir ahora Sí, está como en esas dos. Está. Y lo ves, en los concursos de arquitectura lo ves. Por ejemplo, todos los jóvenes, sí, el último concurso de San Francisco creo que fue, se presentaron la mayoría estudios jóvenes. sí. Todos los estudios jóvenes tienden a la arquitectura de Bruder. Francesa, Ah, sí. técnica, fino, tecnológica, Jean Prouvé. O sea, si vamos a lo francés, es Jean Sí, Jean Prouvé. Prouvé. O sea, la Bruder. tecnología aplicada a lo liviano, a la multicapa, a la sombra de la sombra, o sea, como a generar sombra por muchos layers. Sí, sí. Bruder. Hoy, lo más lindo, los que más me gustan de Sí, eso, Bruder es. son Bruder, son ellos. Para mí la arquitectura hoy está, por un lado, la camada jóvenes, todos son pequeños Bruders, y vos lo ves en los concursos. Sí, Como, lo que se ha como manifestado en la cultura, esto que le dicen rape, este coso que usan todo papel plateado, sí, exacto. esa cosa que vos decís. Esa está, para mí, creo que en cuanto a recursos, es la más capitalista, en el aspecto de que vos necesitas, cada tornillo es específico. O sea, Aluco, full. claro, o sea, cada elemento de esa construcción lo fabricó una empresa grande, que Sí, sí. tuvo desarrollo, que tuvo investigación, o sea, es como parte de un sistema. Yo creo que como no soy contrasistema, pero siempre me sensibiliza eso. Sí. Creo que la arquitectura va más por lo artesanal, Sí. va más por hablar con... Y es lo que Construir con un grupo de personas versus con una empresa qué sé yo, de algún lugar que traigan gente de afuera que no sean del... No, es construir con la gente de acá, buscar materiales de acá, o sea, no te digo el retorno a lo primitivo, No, pero hay una cuestión del muro, del espesor, del ladrillo, de lo artesanal, que es lo que creo que va, ahora Bien. por lo menos. Bueno, Russo, como para cerrar, ¿qué evolución me darías? No, creo que el manifiesto está bueno lo que estás planteando. Creo que la clave de ese manifiesto es esta gestión de la resistencia. La arquitectura es esa gestión de la resistencia y creo que a partir de ahí se abre un abanico de resistencias distintas, de estas que hablábamos, de la Catoni Basal, Queré, Guangzhou. Como los... Incluso los esto que estamos referentes, hablando digamos. ahora de la cuestión muraria, de cómo la arquitectura está volviendo al peso, hay como un revival del muro, ¿no? Hay Sí, como sí. una cosa, lo ves desde, abrís Pinterest y ves muros, arcadas, espesores, vas a Córdoba, a la sierra y ves una casa de hormigón rosado, o sea, Sí, sí. hay, digamos, una cuestión del muro, de lo tectónico, del espesor, que en Córdoba están haciendo un montón. A mí una de las full. cosas que más me gusta es eso, que tiene Córdoba. Creo que ahí Córdoba va a encontrar algo... Y porque es una arquitectura más, cuando vas a las referencias, es como que lo podés encontrar como arquitectura mediterránea. Y Córdoba, Sí, sí, por supuesto. Y creo que ahí Córdoba va a encontrar
Mira, es como pasa con los vinos. Córdoba probó un montón de vinos tintos. En la vitivinicultura de Córdoba probaron un montón de vinos tintos. Pero Córdoba es de vinos blancos, porque Claro. Córdoba está llena de yuyos, está llena de peperina, está llena de poleo, está llena de yuyos. Hay mucha hierba en las sierras. Claro. Y esa hierba, ese olor, se pregna en el Y la ollejo de la polinización, piel todo. de la uva. Entonces, los vinos blancos, que no son tanto del sabor, sino que son del aroma, que son de esa intensidad, son fundamentales. Y acá en Córdoba los mejores vinos son blancos. Entonces, como le está pasando un poco a la vitivinicultura de Córdoba, que está empezando a encontrar que su terroir es para vinos blancos, Sí. y tienen que dejar, si quieren seguir haciendo Malbec y Taná, que lo sigan haciendo, perfecto, pero siguen siendo los mejores vinos de Córdoba los blancos, ya sea en Tras la Sierra, ya sea en el Valle de Calamuchita, ya sea en la zona original de los vinos, que es Claro. la zona de Colonia Carolla, los mejores vinos son los blancos. Bueno, yo creo que la arquitectura de Córdoba, la mejor arquitectura, es la arquitectura muraria. Y no me quiero referir por ejemplo, al Togo Díaz. No, no. Lo es también un referente, pero la mejor arquitectura que veo yo en Córdoba es esa muraria. Por ejemplo, ahora vi un hotel que se llama, no me acuerdo cómo se llama, si Tres Pircas o Pircas, Ah, ya sé cuál es. espectacular, El de García Ferrer. Alarcia Ferrer. Fantástico, o sea, sublime. Sí, sí. Unos techos de madera divino, unas pircas que definen un sistema. Y la mayoría de mis amigos y mis colegas que le están empezando a meter más espesor a la cosa, más muro, más piedra. El Agus Bercero está haciendo una casa con un hormigón de piedra. Incluso Christian Nanser, un profe sí, una mío, banda. siempre estuvo ahí, hormigón con piedra. Lo terminaba de encofrar y le metía la hidrolavadora para sacarle la piedra y no más. Todo eso creo que es como te digo, son como los vinos blancos de Córdoba. Ahí está el potencial. Bien. Bueno, Russo, muchas Bueno. gracias. Gracias a vos por el lugar, me encanta la propuesta y te va a ir muy bien, me encanta. Bueno. Así que voy a escuchar y ver. Gracias.